Hola, 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 ¿cómo les va? Sean bienvenidos a otro podcast de Hablando de Inmigración, en este caso el número 27. Wow. Les traemos nueva información, les traemos también una guía de qué hay que hacer, de cómo proceder, cómo hay que actuar, pero sobre todo hay que mantener la calma. En tiempos difíciles, lo mejor es mantener la calma para poder llevar a cabo los planes, los proyectos y ejecutar lo mejor posible cualquier decisión, sobre todo en materia migratoria para toda la comunidad inmigrante del área triestatal. Una vez más, junto a ustedes, llevándoles consejos, sugerencias, noticias, una guía y, por supuesto, la invitación para que hagan una cita con la oficina de los abogados Yuman, Madeo y Fasano al 877-796-8626. Recuerden que en estos tiempos difíciles hay que tomar cartas en el asunto, hay que tomar decisiones, hay que hacer algo por nosotros mismos. Ojo, se puede volver mucho más difícil la situación, se puede empeorar todavía aún más con esta administración que está llevando a cabo un plan bastante profundo y amplio en materia migratoria. Abogado Yuman, una vez más, ¿cómo está? Estamos ansiosos por conocer sus opiniones al respecto. ¿Cómo está? Bueno, dijiste muchas cosas, pero ¿cómo estás, Sergio? ¿Bien? Bien, bien, Sí, sí. bien. Empezando un nuevo podcast. Además del teléfono que dijiste, gracias, Sergio, 877-796-8626. También pueden hacer una cita con Yuman, Madeo y Fasano, ya sea, hay dos maneras, ya sea enviando un mensaje de texto al número 21,000-21000 por texto en su teléfono. Y usted envía al número 21,000 la palabra migrante. En otras palabras, su mensaje es la palabra migrante, la envía por texto al número 21,000. Haga eso, tendrá la consulta con nosotros, con uno de los abogados, incluyéndome a mí, por supuesto. Yo soy Rodney Yuman. También, Roberto, ¿sí has puesto, no, los códigos? Es más fácil todavía con los códigos QR, simplemente apunta, ustedes ya saben, apuntan el teléfono en cámara a los códigos QR y ahí sale la información de la firma. Ahora sí, súper importante, que Dios no te escuche, Sergio, cuando dijiste que tal vez se ponga mucho peor todavía. Pero es que para eso nos perfilamos para ahí. Pero ya, yo sé, pero ya está bastante mal. Está bastante mal Y esta semana, más novedades, lamentablemente no de las buenas. Sí, y ¿sabes qué, Sergio? Gracias a Dios, tú y yo hacemos este podcast los lunes normalmente y también hablamos cada semana 2 veces más. Hablamos los miércoles y viernes en Radio Qué Buena, la antigua Radio Guado 1280M, en vivo y en directo. Y es necesario porque hoy en día es vertiginoso esto, Sergio. Cambia cada día. Cada día, y tenemos cosas que afectan directamente a los inmigrantes, cosas del gobierno, muchas veces cosas que son violaciones de la Constitución de Estados Unidos. Mira, vamos a mencionar, no es directamente inmigración, pero mencionemos esto, un ejemplo. La semana pasada, no me acuerdo qué día fue, miércoles o jueves de la semana pasada, cancelaron repentinamente el show de Jimmy Kimmel en ABC, la cadena ABC. Cuyo propietario es Disney. Sí, y Donald Trump dijo, después estaba celebrando eso porque él le encanta eso, porque Jimmy Kimmel era un crítico muy severo de Donald Trump, se burlaba todo el tiempo y le cancelaron porque según ABC, y bueno, eso viene de arriba también de Trump, porque hay mergers, hay fusiones de diferentes compañías. Todo es dinero. Pero habían dicho que Jimmy Kimmel había faltado el respeto a Charlie Kirk.
Ahora, lo que dijo Jimmy Kimmel, no, ni siquiera mencionó el nombre, ese comentario que hizo, ni siquiera comentó el nombre de Charlie Kirk, sino más bien estaba criticando a los republicanos que estaban decepcionados de que el que había matado a Charlie Kirk no era un liberal o un inmigrante o un trans, algo así, sino más bien un joven que se crió en una familia maga, republicana. Lo despidieron por eso. Después Donald Trump hizo comentarios de que él quiere que quiten las licencias a todas las compañías de media, Sí, de las noticias. cadenas televisivas sobre Sí, todo. que critiquen a él. Eso sería una violación directa de la primera enmienda de la Constitución, directamente. Hoy, estamos lunes, ¿qué fecha es? 22 de septiembre. Firmaron más de 400 celebridades en este país, actores de cine, músicos y todo, una carta diciendo que condenan el despido de Jimmy Kimmel. Estábamos conversando tú y yo de esto y media hora después sale que mañana noche sale otra vez al aire Jimmy Kimmel. O sea, así cambian las cosas. En inmigración es igual. Yo puedo decir algo en el programa de televisión que sale una vez a la semana y yo produzco el programa de televisión, como tú sabes, Sergio, y también Roberto. Lo producimos los lunes y sale al aire los sábados en Univisión, Canal 41. A veces yo comento algo y mi socio Ray Fasano también, y 5 días después esa noticia ya está desactualizada. Y ya no es la del momento porque salió otra noticia. Entonces, mira, esto es una buena entrada a inmigración. Antes de hablar de las noticias, yo quiero reiterar la importancia, la suma importancia, vital importancia de esto del habeas corpus. Porque una vez más, un pequeño resumen de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas y media. Hace 2 semanas y media, el 5 de agosto, salió un caso terrible para los inmigrantes, una decisión emitida por el Board of Immigration Appeals, que es la Junta de Apelaciones de Inmigración, que están en Virginia. Cuando uno pierde en la Corte de Inmigración y uno apela con ellos. Es la siguiente corte más alta que la Corte de Inmigración. Hay una sola, que está en Virginia, y mandamos por correo a los abogados las apelaciones. Esta Corte de Apelaciones de Inmigración emitió una decisión que se llama Yajure Hurtado, en la cual dijeron que todos los inmigrantes a través de la historia que han ingresado a este país por la frontera, de todos ellos, ninguno aplica ya para una fianza. Es decir, si usted vino a este país por la frontera, bajo esta decisión, si le detienen a usted ahora, usted no tiene fianza. Esa es la orden. O sea, pero total. No hay excepciones. Esto es terrible porque durante varias décadas, siempre que ha caído, por ejemplo, en la frontera un inmigrante, lo hemos podido sacar con fianza. Eso es parte del debido proceso. Es parte de la Constitución también. Entonces, los abogados estábamos sumamente alterados y los clientes peor. La gente se asustó mucho más todavía. Pero tenemos una solución y la solución es el habeas corpus. Ahora, ¿qué es este habeas corpus? En primer lugar, es mucho más antigua que la Constitución de Estados Unidos, Sergio. No sé si sabías esto. El habeas corpus salió en Inglaterra en 1215, en el año 1215, hace 800 años. Y dice que una sociedad civilizada no puede mantener detenida a una persona indefinidamente sin alguna razón contundente. Y eso es parte de los derechos humanos en la mayoría de países. Y los países que no respetan eso son países que tienen dictaduras y cosas así, donde botan en la cárcel a una persona que es de la oposición política, por ejemplo, sin darle un juicio primero,
sin que tenga su caso de corte primero, simplemente porque es de la oposición de una dictadura, boom, a la cárcel, botan la llave y que se pudra ahí. Eso no es posible en un país como este, porque tenemos una constitución. Y la quinta enmienda de la constitución dice que no podemos privar a nadie de su vida, su propiedad o su libertad sin su debido proceso, sin que le den el chance de defenderse. Esto es la solución, porque están deteniendo a personas sin que hayan tenido un juicio, personas que tienen 20, 25 años en este país, que tienen familias, que tienen que comer, tienen hijos nacidos aquí, han pagado impuestos, no son criminales. ¿Cómo funciona el habeas corpus? Nosotros hacemos la petición de habeas corpus en la Corte Federal. Ahora, la Corte Federal está por encima de la Corte de Apelaciones de Inmigración. Entonces, la escalera, tenemos acá abajo la Corte de Inmigración. Encima de ellos, la Corte de Apelaciones de Inmigración. Encima de ellos, la Corte Federal. Y un juez en la Corte Federal puede ordenar que usted sea liberado. Si es que ese juez determina que su detención es arbitraria y una violación de la Constitución de Estados Unidos. Bueno, muy importante lo que le acaba de explicar el abogado para que ustedes tengan noción de cómo están las cosas por estos días. La gente entonces que entró por la frontera y es detenida ya no tiene derecho a fianza, con lo cual pueden estar indefinidamente detenidos. A menos que hagamos el habeas corpus. Claro. Y les doy un ejemplo, porque para que no piensen que esto es solamente teoría en los libros, les voy a dar un ejemplo que ya ocurrió esto en la realidad, en la práctica. Hay estos estudiantes que han tenido tendencias pro-palestinas. Y como tú sabes, Sergio, el año pasado, 2024, vieron muchas demonstrations, muchas... Sí, manifestaciones. Manifestaciones, exactamente, gracias. En los campuses de las universidades, Columbia, en Harvard, en Berkeley, en California. Y el gobierno de Donald Trump este año arrestó a varios estudiantes. Un ejemplo fue una estudiante que estudia, todavía creo, en Tufts University, que está en Boston. Ella ni siquiera estuvo en manifestaciones. Ella publicó un artículo. Es una estudiante, una científica de graduate, o sea, está en su PhD, en su doctorado en ciencias. Sí, alto rango de estudio. Alto rango. Y publicó un artículo, no violento, sino diciendo simplemente que deberíamos respetar la soberanía como país a Palestina. That's it. La detuvieron en la mitad de la noche, a la medianoche, en su dorm, en su dormitorio, los de ICE. Y inmediatamente, al día siguiente, la mandaron a Louisiana. Y estuvo ahí varios meses. Otro ejemplo fue un estudiante de Columbia University, que creo que él sí hizo manifestaciones, pero él es residente. La de Boston tenía visa de estudiante. O sea, no es gente que estaba aquí ilegal. Es gente que estaba aquí legalmente. Y él tenía residencia permanente, está casado con una ciudadana americana, tiene hijos nacidos aquí. Lo mismo, le mandaron a Louisiana. Los abogados hicieron estos habeas corpus y los jueces federales ordenaron que los traigan a la corte y después ordenaron su libertad porque habían sido detenidos injustamente, arbitrariamente. Ellos no estaban aquí ilegales, estaban aquí legalmente. Una y cosa solamente para... por su opinión política. Una cosa para aclararle a los televidentes que nos están viendo. El tema de hacer un habeas corpus no significa que va impreso o va también incluido el tema de los papeles o la residencia. No. Esto es solamente para sacarle de su detención. Ok, eso es muy importante. Sí. En vista de que tenemos este caso horrible de Yajure Hurtado, que dice que ya no hay fianzas para nadie que vino por la frontera. Ok, muy oportuno la aclaración,
porque no es para que también vaya de la mano con una residencia, con una green card o con el trámite, con el comienzo del trámite de una residencia. Simplemente es para la liberación del inmigrante que fue detenido. Sí. Y mira, va a ser un gasto adicional, pero estamos pasando por tiempos nunca antes vistos, tiempos sin precedentes. Nunca hemos visto un caso en el cual una corte diga que no hay fianza para nadie. Y es una violación de la Constitución, Sergio. Pero tenemos que ir a la Corte Federal. La Corte Federal no es para cualquiera. De hecho, también te estaba comentando esto, no todos los abogados pueden ir a las Cortes Federales. Antes de poder comparecer en una Corte Federal, un abogado tiene que ser admitido a esa corte. Y yo hace años fui admitido a la corte de... En New York tenemos dos cortes federales. La una está en Brooklyn, que es el Eastern District, el Distrito del Este, y la otra que está en Manhattan, que es el Southern District, Distrito del Sur. Yo tuve que ser admitido en ambas. Y tienes que ir a la corte a hablar con el juez, con varios otros abogados, y te hacen preguntas y todo eso. Anyway, esto es más o menos como que las ligas mayores. Es mucho más técnico y sofisticado y legal que la Corte de Inmigración. Ahora, ¿se da cuenta? Porque yo dije que se vienen tal vez momentos más difíciles, tiempos más duros, más imposibles. Es que ya estamos ahorita. No, Ya. pero se puede profundizar. Por supuesto, Entonces, sí. la idea... Mira, Sergio, solo tiene, ¿qué? 9 meses este tipo. 9 meses de presidente. Le quedan más de 3 años más. 3 años y 3 meses. Ya, exacto. La idea, usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando también, es que tome ya cartas en el asunto, antes que se empeore más, antes, se lo voy a decir claro y pelado, antes que se pudra del todo la situación, tome cartas en el asunto. Haga una cita con Yuman Medeo y Fasano, traiga los documentos que tenga y dígale a los abogados que lo atiendan, mire, esto es lo que yo tengo. ¿Qué posibilidades hay de someter algún papel para volverme ciudadano legal de este país? Hágalo ya, hágalo ya. Como lo dije recién, no espere a que empeore, a que nos aten o le aten a los abogados las manos más de lo que ya las tienen maniatadas. Es ahora, o quizás me atrevo a decirle que nunca. 877-796-8626. Sí, no, Sergio, y voy a decir algo, aclarar un poquito. La gente sigue viniendo, aunque no lo creas, y una cosa que me toca el corazón es que la gente está más que nunca queriendo hacerse ciudadana americana. Hemos tomado muchísimos casos nuevos de ciudadanía y eso me complace mucho verlo, porque la gente está tomando cartas en el asunto, mucha gente. Y mucha gente sigue viniendo, aunque tienen miedo y todo, pero sigue viniendo. Ahora otra gente tiene que venir porque su esposo o esposa o hijo o hija o tío o primo están detenidos. Pero sí, sigan viniendo, como dice Sergio, y estamos aquí luchando actualmente con el habeas corpus, pero no solamente eso, seguimos haciendo casos de la cancelación de la deportación, del perdón provisional, de la visa U, peticiones familiares, ciudadanías y mucho, mucho más. ¿Noticias? Bueno, noticias. El gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema que emita una orden de emergencia para retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos, después de que cortes de menor instancia bloquearan el plan del mandatario Donald Trump. En su recurso de urgencia presentado el viernes pasado ante la Corte Suprema, el gobierno acusó al juez federal Edward Chen y al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de adoptar una postura indefendible al bloquear una vez más la política del gobierno. Mientras la orden del Tribunal de Distrito está en vigor, la secretaria debe permitir que miles de venezolanos permanezcan todavía en el país. No necesariamente tienen que salir huyendo. A pesar de su razonada determinación,
de que hacerlo, incluso de forma temporal, es contrario a los intereses nacionales. Es la segunda vez en este año que la Administración Central busca por la vía de la emergencia y ante la Corte Suprema retirar la protección a los inmigrantes venezolanos. De hecho, logró una victoria la primera vez cuando en mayo pasado el máximo tribunal permitió que se siguiera retirando poco a poco el TPS mientras el caso se dirimía en instancias menores. O sea, una vez más, estamos ante el peligro que más de 300.000 venezolanos se quedarían sin TPS, totalmente descubiertos y para ser deportados en cualquier momento. En ese párrafo, Kristi Noem se está quejando, Sergio, Sí, sí. de que, aunque ella dio una opinión razonable o razonada de por qué tienen que quitarles el TPS, no lo han hecho. Sí, la opinión razonada de ella, ¿sabes qué fue, no? Que todos los inmigrantes son criminales. Esa fue la razón razonada de ella, el motivo razonado. Mira, ¿qué ganan quitándoles el TPS a los venezolanos? Why? ¿Por qué están tan empecinados en quitarles el TPS a los venezolanos? Bueno, a lo mejor tiene relación con la situación que se está viviendo allá en el Caribe frente a las aguas venezolanas con los barcos. Sí, pero Sergio, eso es con el gobierno de Venezuela. La gente que está... ¿Por qué les dieron TPS? Por el gobierno de Venezuela, pues. Bueno, pero ahora la actual administración aduce que Maduro no quiere recibir a los deportados y que la mayoría, vuelvo y repito, son gente con antecedentes criminales, Bueno, que no los quieren aquí. Pero eso está comprobado que es falso, Sergio. Hay miembros del Tren de Aragua y se merecen ser deportados, por supuesto. Pero la gran mayoría no son criminales de los venezolanos con TPS. Y muchos de ellos son de la oposición de Maduro. A mí me parece muy cínico cuando Marco Rubio dijo hace varios meses, cuando testificó en el Senado, sí, pero, o sea, porque le preguntaron, si el gobierno de Venezuela es tan horrible, y lo es, ¿por qué les quitaste el TPS? ¿Por qué el gobierno de ustedes quita el TPS? Y él se lavó las manos y dijo, primero se lavó las manos y después dijo, pero si tienen excelentes casos de asilo, ¿por qué están llorando? Si tienen excelentes casos de asilo, ¿por qué les quitas el TPS, pues? Estamos hablando de un gobierno dictatorial que les da, No, sí, que tiene ha matado secuestrada la población. Sí. Esa es la palabra. Bota en la prisión a la oposición y todo eso, y les torturan y les matan. No les quiten el TPS. Otra pregunta, Sergio. ¿Qué estarán diciendo los de Miami ahora? Están muy callados. Sí. Muy callados. Y en cierta manera, yo no quiero desearle el mal a nadie, pero durante la primera presidencia de Donald Trump, estuvieron con Donald Trump, votaron los que tenían la posibilidad de hacerlo por Donald Trump y además defendieron a capa y espada todas las medidas que hizo el actual mandatario en su primer periodo. Luego vino Biden, les extendió y de alguna manera incluyó más venezolanos para el TPS. No escuché, pero me imagino que se lo deben haber agradecido, sobre todo los recién llegados, y ahora se encuentran con esto que de alguna manera dejaría afuera o dejaría destapados, y hoy empezó el otoño, con temperaturas un poco más bajas, a más de 300.000 venezolanos. Yeah. Te corrijo un poquito. Trump nunca dio TPS a venezolanos. Trump nunca dio TPS a nadie. No, yo no dije eso. Dije que votaron por él. Sí, cuando él estuvo en el poder el último año, creo que fue, les dio un tipo de protección, de acción diferida. Cuando vino Biden en enero o febrero de 2021, él les dio TPS. Sí, señor. La primera ola de TPS fue dada por Biden. Y después, como tú dijiste, es correcto. En el 2023, 2 años después, dio la segunda ola del TPS para más venezolanos. Hay como 500,000 que tienen TPS. Exacto. Acá hablan de más de 300.000, pero se calcula que son más o menos unos 500.000. Yeah. Ahora, ¿en qué posición queda esa gente que mucha ya tiene 1, 2, 3 años
establecido en Exacto. este país, no quieren volver. Han pagado impuestos, La situación en Venezuela cada vez está peor. peor. Ahora el tarado imbécil de Maduro, porque no es otra cosa, está armando a la sociedad civil, les está proporcionando armas largas y enseñándoles a disparar, porque, bueno, tienen ahí Y la queremos sospecha. regresar a toda esta gente, a 500,000 personas, Bueno, a eso. ¿para Why? O sea, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos nosotros? No sé, no sé. En otro orden, la decisión de Trump de imponer una tarifa anual de $100,000 a las visas o a las solicitudes del visado H-1B para trabajadores extranjeros es realmente muy, muy sorprendente y afecta principalmente a la India, cuyos ciudadanos concentran más del 70% de beneficiarios de este programa dirigidos, porque la visa H-1B es para profesionales altamente calificados. Según datos de UCIS, en el año fiscal 2024, el 71% de las peticiones aprobadas de la visa H-1B correspondieron a ciudadanos nacidos en la India. La mayoría de los beneficiarios indios se dedican a la informática, el desarrollo de software, servicios tecnológicos, electrónica en general, y sobrepasó en el 2024 el 60% de aprobaciones de ciudadanos de la India. Voy a corregir un poquito la noticia. La India no es la más afectada por esta medida de Trump. Estados Unidos es lo más afectado. Porque $100,000 al año. Las visas H-1B son por 3 años, Sergio. Eso significa que son $300,000. ¿Quién puede pagar eso aparte de Amazon? Porque normalmente es la compañía que paga. They sponsor, patrocinan a la persona inmigrante y paga la compañía. Hay compañías que eso no es nada para ellos. Sí, pero independientemente de eso, la gran mayoría, se van a quedar sin genios. exactamente. Es un autogol político, uno más de Trump. Porque, ¿qué van a hacer los de la India? Son los más capacitados del mundo, Sergio. Bueno, van a ir a Canadá, van a ir a Francia, van a ir a Alemania, van a ir a Inglaterra. Un funcionario del gobierno indio dijo, el que sale ganando es el país, porque mucha de esta gente se va a quedar a trabajar aquí. O se van a quedar en la India. Exacto. Y la India se va a quedar con los mejores cerebros en tecnología del mundo. ¿Quién sale más afectado? Nosotros. Nos vamos a quedar atrás. Canadá nos va a dejar atrás. Y varios otros países. Porque nos quedamos sin la gente más inteligente en tecnología del mundo. Recuerde el teléfono. No le veo la ventaja, no veo ninguna ventaja en esto. Recuerde el teléfono, decía, de Yuman, Madeo y Fasano, usted que nos está viendo, 877-796-8626. Haga ya mismo su cita con el abogado Yuman, con el abogado Fasano, con el abogado Madeo. Hay paralegales que hablan español. Aquí en esta oficina prácticamente todo el mundo habla español. Así que traiga su caso, traiga su inquietud. No espere, es decir, demorar la cuestión no la va a solucionar. Eso se lo puedo garantizar. Si usted lo va corriendo de semana en semana y de mes en mes, lo único que gana es que tal vez se empeore, como le decía hace un rato, y se enturbien las aguas mucho más en materia migratoria y ya no se puede hacer nada. 877-796-8626. Hay emails. Escuchemos. Bueno, los emails, como les digo siempre, envíenlos a migrantetv@gmail.com. migrantetv@gmail.com. El abogado le contesta, el abogado le da en una o dos líneas, le da una idea de su caso y de ahí en más la responsabilidad de continuar investigando o tratando de solucionar su propio problema es usted.
El primero dice, abogado, tengo casi todo lo que piden para el caso de la deportación. Solo que debo 8 años de impuestos y en la actualidad no podría pagarlos, no podría pagarlos porque perdí uno de mis trabajos hace ya 5 meses atrás. Usted me dirá qué se puede hacer. Está hablando del caso de la cancelación de la deportación. Ajá. También conocidos como los casos de los 10 años por mucha gente. No se llaman así, se llaman cancelación de la deportación. En inglés, cancellation of removal. Sí, hay 3 condiciones para calificar para esa defensa en la Corte de Inmigración. Número 1, mínimo 10 años en Estados Unidos. Número 2, hijos americanos menores de 21 años, o esposo o esposa con papeles, o padre o madre con papeles. Y número 3, haberse portado bien. Haberse portado bien en este país significa 2 cosas a su vez. Número 1, que no tengan delitos serios en el récord. Y número 2, que hayan pagado impuestos o que estén dispuestos a pagar impuestos. Esta persona no es la primera persona que no tenía todos los años pagados. Hay mucha gente que ha comenzado los casos con nosotros que no tenía ni un solo año pagado de impuestos. Lo que hace la gente es... ¿Tiene un nombre? No. No, ok. Bueno, para usted, esta persona, haga lo que hace la gente. Saque un plan de pago con el IRS. Declare impuestos de los últimos 8 años. Se va a endeudar, como todo el mundo, pero pagar impuestos es la ley. Y saque un plan de pago con el IRS. Sí, él dice que por ahora no puede pagarlos porque al perder un trabajo hace 5 meses atrás, me imagino Entiendo. que los ingresos Pero el le problema mermaron. es que sin impuestos no hay cancelación de la deportación. Bueno, El juez nos perfecto. niega el caso. Perfecto. Así que ya tiene ahí el oyente o televidente la contestación del abogado Yuman. Otro dice, abogado Yuman, le saluda Nancy. Esta es una mujer. Nancy. Tengo un primo que fue arrestado en julio pasado en una redada en New Jersey. Lo llevaron a una prisión en Atlanta. Allá finalmente le contratamos un abogado, pero dijo que no podía hacer nada porque él tiene una orden de deportación. ¿Nos podría ayudar, por favor? Mil gracias. Sí, esto me duele mucho decirle que... Bueno, no conozco todo el caso. A veces hay muy raras excepciones, pero con este gobierno actual... Acuérdense de los 3 tipos de personas que corren riesgo de deportación inmediata. Número 1, los que tienen menos de 2 años en este país, porque Trump trajo de vuelta la deportación expedita. Número 2, los que tienen un récord criminal serio. Y número 3, los que tienen una orden previa de deportación. Me temo que no hay mucho que hacer porque ya tuvo su debido proceso hace años, Sergio. No se presentó en corte, me imagino, hace tiempos y tiene orden de deportación. Porque cuando una persona falta a una sola corte de inmigración, el juez le da una orden de deportación. Y cuando le detienen otra vez y tiene esa orden previa, normalmente los de ICE ya no tienen derecho a corte. Claro. Le deportan expeditamente. Y el último dice, hola, ¿qué tal, abogado? Le hago una consulta. Se me venció mi residencia y en diciembre pienso viajar a mi país. ¿Puedo viajar con la residencia ya vencida o debo de renovarla antes? En caso de tener que hacer el trámite, me gustaría que puedan ayudarme. Gracias. Haga la consulta con nosotros lo antes posible. No viaje con la tarjeta expirada, no lo haga. Tendría problemas enormes, no regresa. Tenemos que enviar el formulario I-90, que es para la renovación de su tarjeta verde, su green card. Una vez que tenemos el recibo de la I-90, sería bueno que usted haga que estampen su pasaporte en inmigración. Y con esas 2 cosas, porque está tomando mucho tiempo. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto tomaba? Sí, años ahora. Pero que hay muchos pedidos, muchos casos rezagados. Hay muchos pedidos, pero también hay un gobierno poco personal. Que no le interesa ayudar a la gente. Claro. Entonces, puede viajar con el recibo y con el pasaporte estampado, ponchado. Porque le dan una estampa por 1 año que tiene la misma validez que la green card. Recuerden migrantetv@gmail.com
migrantetv@gmail.com para escribirle al abogado. Otra cosa importante que por lo menos en lo particular quisiera decirles. Si ustedes ven algunos de los podcasts de Hablando de Inmigración en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, donde sea, coméntenlo con algún familiar, con algún amigo, con algún compañero de trabajo, no solamente para que se sume a mirar, a escuchar los consejos, sino también para armar un grupo bastante homogéneo, grande, pesado, fuerte, resistente, de inmigrantes que puedan instruirse con las opiniones, los comentarios y consejos del abogado Human. Háganlo, no tanto por nosotros, háganlo por ustedes mismos para hacer una comunidad fuerte, una comunidad que sabe lo que está pasando día con día y no los tomen por sorpresa. Eso es muy, pero muy importante. No, gracias, Sergio. Entonces no olviden 877-796-8626. También el mensaje de texto al número 21,000, la palabra migrante, o si no, los códigos QR que están en la pantalla. También si ha sido víctima de un accidente, no olvidemos de eso, Sergio, siempre dejamos para el último, pero estamos haciendo casos de accidentes también en Yuma, Madero y Fasano, conjuntamente con otra firma, con el abogado Brian Murphy, que nos brinda cada semana en el programa de televisión, también un segmento de la semana, perdón, y hacemos todo tipo de casos de accidentes automovilísticos, accidentes de construcción, muy importante, en la calle, en la acera, también mala práctica médica que no muchos hacen, y también negligencia o abuso en asilos de ancianos y otros más. Entonces, el teléfono es el mismo, 877-796-8626. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. No olviden, si está detenido, la única solución parece es el habeas corpus. Hacemos de esos casos en Yuma, Madero y Fasano. Hasta muy pronto. No se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Gracias a usted, abogado. Gracias a Roberto Parreño en la preproducción y puesta al aire de este nuevo podcast. Y ustedes será hasta la próxima semana. Recuerden, tomen cartas en sus asuntos. Pónganse a trabajar para solucionar su estatus migratorio con Human, Madeo y Fasano. 877-796-8626. Gracias.